van a observar lo siguiente. Ahora les voy a compartir la pantalla. Cuando ingresen a la plataforma, aquí está clase virtual del 19/05/2021, y la pregunta que ahorita tienen que contestar, y sus compañeros que están en la clase van a contestar luego, es cómo tratar una quemadura eléctrica. En este foro usted deberá comentar cómo podría tratar una quemadura eléctrica a partir de la experiencia suya. La quemadura eléctrica no es tan común. Pocos o una cantidad mínima de personas sufre este tipo de quemaduras. Pero a partir de su experiencia, ya sea en carne propia o por terceras personas, necesitamos que ustedes puedan hacer clic donde dice añadir un nuevo debate. Ahí le ponen ustedes quemaduras eléctricas, y acá abajo ustedes van describiendo la experiencia que han tenido o la experiencia que han escuchado o han expectado algún tiempo, ¿sí? Esto nos va a permitir saber qué es lo que ustedes saben o qué es lo que ustedes piensan de las quemaduras eléctricas. Una vez conociendo, teniendo en cuenta el conocimiento que ustedes tienen, vamos a empezar a desarrollar la clase. Entonces, en cada clase que vayamos a pasar, en el primer periodo que tenemos, que va a ser los martes, ahí el foro va a estar habilitado durante 15 minutos para que ustedes vayan contestando. Y es a partir de ese foro que nosotros vamos a poder extraer una parte de la nota teórica, la cual se debe asignarles. ¿Sí? ¿Se entiende lo que vamos a hacer entonces, no? Una vez que ustedes aquí vayan comentando las quemaduras, ¿no? las quemaduras y contando la experiencia, lo que tienen que hacer es decir enviar al foro. Hacen clic en enviar al foro y automáticamente su respuesta se va a registrar. Es una forma de controlar la hora de ingreso que ustedes tienen a la clase virtual y si están participando en la clase virtual. ¿Sí? Bien, de todas formas, esta clase la estamos grabando para que la puedan ver sus demás compañeros cuando termine su clase virtual con el ingeniero Paz. ¿Está bien? ¿Qué es lo que vamos a avanzar hoy día? Una preguntita, profe. Dígame. Los profesores, una vez si un estudiante no ingresa a otro, ¿le ponen como falta? Sí, van a tener mucho cuidado con eso porque hay instructivas serias del control de asistencia. Por eso les vamos a dar 10 minutitos, máximo 15 minutos para que ingresen. En el caso de seguridad industrial, como son 2 periodos, nos quita harto el tema de entrar tarde. Entonces, como tolerancia máxima están estableciendo 10 minutos. Entonces, con eso tengan mucho cuidado, por favor. Profe, el enlace de esta clase lo podría mandar al grupo. Es que tengo otro celular y de ahí quería entrar a esta llamada y con la otra quería entrar a la otra clase del profesor. No te preocupes, ahorita puedes atender la clase del profesor si quieres, porque la voy a grabar. Así, como ha visto esa confusión, algunos de sus compañeros también deben estar atendiendo la clase del profesor Paz. Entonces, no hay inconveniente. Ya, profe. Entonces, ¿me puedo salir, no? Sí, seguí nomás. No hay Gracias, problema, profe. lo vamos a ir grabando. Primeros auxilios. Los primeros auxilios en quemaduras. Si hay algo que les va a marcar de por vida son las quemaduras. Y una quemadura es tan doloroso que no puede pasar ni con el calmante siquiera. Y es peor aún si es que llega a infectarse o si es que llega a adherirse a alguna parte de la tela, de algo orgánico en su piel. Porque para poder curar esa parte, lo que tienen que hacer los médicos es retirar toda impureza. Eso implica pasarle el cepillo por encima de la herida. ¿Cómo se define una quemadura?
La quemadura se define como una lesión de los tejidos que puede ser causada por calor seco, por frío extremo, por sustancias corrosivas, fricción o radiación. Esto, en el tema de radiación, se incluyen a los rayos solares. El calor húmedo, vapores, como en el caso de los saunas, que en algunos que tienen la piel sensible les van quemando. ¿Sí? Vamos a ir analizando este tipo de quemaduras, que de acuerdo al grado en el cual ustedes se vayan a lesionar, va teniendo sus niveles. ¿Sí? Algo que tienen que tener en cuenta es que la piel está compuesto por 3 niveles de capas. Uno es la epidermis, la parte superior de la primera capa de la piel. Después está la dermis, la carne pura, y los tejidos subcutáneos, donde ya tenemos órganos, ya tenemos venas, ya tenemos vías sanguíneas. La profundidad va a definir qué grado de lesión van a tener. Cuando son quemaduras de primer grado, la quemadura leve o escaldadura, que se produce simplemente enrojeciendo la piel sin aparición de ampollas, se denomina quemaduras de primer grado. Estas quemaduras de primer grado absolutamente todas las hemos experimentado, todos los hemos experimentado. ¿Sí? ¿Existe gran sensibilidad dolorosa? Existe. Todos alguna vez hemos tocado un fierro caliente, un fierro recién soldado, o nos hemos quemado con el agua caliente. Al tomar una taza de café, si está muy caliente, esto te va a producir una quemadura de primer grado. ¿Son dolorosos? Sí, es cierto, pero no son tan nocivos. Las quemaduras de segundo grado afectan ya lo que es la dermis. Ya ha pasado la primera capa de la piel. Y cuando ya pasa la primera capa de la piel, la dermis se ve afectada por la quemadura y existen ampollas y mayor destrucción de la superficie de la piel. Algunas quemaduras que ustedes han sufrido, específicamente si se han estado manejando la moto y sin querer han apoyado el pie en el escape, van a ver que les produce una ampolla. Y esta ampolla, al terminar de drenarse, les deja cicatrices. ¿Sí? Y esta cicatriz que te va a quedar es porque has sufrido una quemadura de segundo grado. O sea, la quemadura ha llegado a la parte de la dermis. Y eso hace que esto se produzca una cicatriz. La de tercer grado. Cuando es una quemadura de tercer grado, es una destrucción en profundidad de la piel y sus estructuras. Piel seca, dura, correosa y en ocasiones blanquecina y translúcida. No produce dolor por la destrucción de las terminaciones nerviosas. Estas quemaduras de tercer grado ya afectan a lo que ya son a lo que hace el sistema nervioso. Incluso ustedes van a ver que hay personas que han sufrido quemaduras, y las quemaduras como consecuencia de las quemaduras que han sufrido, empiezan a tener una piel ya no es la piel, ya no es elástica, es una piel bien rígida, ya decolorida, a veces de color muy oscuro, a veces de color muy claro. Y eso es cuando ya la quemadura ha penetrado la epidermis, ha penetrado la dermis y ha llegado a afectar a la hipodermis. En esos casos, incluso cuando la quemadura de tercer grado es tan profunda, se tienen que hacer injertos por el tema del espacio que se genera al quemarse. Para que se pueda entender la clasificación de los grados de quemadura,
Aquí podemos observar que hay una piel sana. Cuando tienes una quemadura de primer grado, la epidermis ya llega a dañarse. Cuando tienes una quemadura de segundo grado, ya llegas a tener cicatrices. Y cuando ya llegas a una quemadura de tercer grado, o puede ser que te falte piel o puede ser que te sobre piel, como en el caso de las quemaduras que hacen que la piel se vaya volviendo más colorida. ¿Qué medidas de auxilio se puede proporcionar cuando alguien se quema? Y esto es algo muy importante porque a veces uno dice, no, ¿cómo pues? Nunca me va a pasar. Y los accidentes a veces pasan sin que uno los vaya buscando. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que proporcionar de inmediato el máximo bienestar. Agarramos la parte que se ha quemado y la sumergimos en agua fría. Colocar gasas húmedas sobre la quemadura. No deben aplicar hielo directamente sobre el área quemada. ¿Sí? Tienen que limpiar bien la quemadura. Por más que le duela, por más que llore, tienen que limpiar bien la quemadura. Porque una vez que cuando la quemadura esté llegando a formar costra, puede tener impurezas que van a infectar a esa piel. Y si llega a tener impurezas que van a provocar infección, van a tener que retirarle toda la piel que ha cicatrizado más las impurezas. Tienen que utilizar vendajes limpios, moderadamente compresivos. No tienen que usar vendajes que vayan a pegarse a su piel, porque si esa piel expuesta que va a querer costrar para sanar la herida, va a llegar a fusionarse con la gasa o con la venda, al momento de retirar esa gasa o venda van a volver a dañar la piel. No se deben reventar las ampollas, no se deben aplicar antisépticos, no pomadas colorantes. Tienen que valorar el estado general, tienen que vigilar la respiración y la circulación. Evitar el enfriamiento cutáneo general. Y por último, trasladarlo a un centro hospitalario. Cuando se sufre una quemadura, los primeros minutos son claves para que no se vaya a complicar el cuadro de la quemadura. Si siguen esta norma, si siguen esta regla, van a lograr que la recuperación de la persona afectada sea más rápida. En quemaduras graves, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar o suprimir la causa. Si la ropa está en llamas, impedir que el accidentado corra, enrollarlo en una manta o abrigo o hacerlo rodar sobre el suelo. Esto es importante. Cuando a veces alguien está sufriendo una quemadura, lo primero que hace es empezar a correr. Y al empezar a correr, lo que van a hacer es que el viento haga, el aire haga que avive más el fuego. Y al avivar más el fuego va a consumir más parte de su cuerpo. Tienen que agarrar una manta o algo que logre romper ese triángulo de la combustión. Una vez eliminado el oxígeno, automáticamente se va a apagar el incendio. Lo segundo, enfriar la quemadura. Debemos rociar las regiones quemadas con abundante agua a una temperatura entre 10 y 20 grados durante 10 a 15 minutos. Cubrir las quemaduras, proteger las quemaduras con sábanas limpias y a ser posible con compresas estériles. Esto es importante porque si nosotros vamos a manejar la quemadura expuesta y ahí le va a llegar polvo, le va a llegar humo, le va a llegar cualquier otro agente infectante y van a tener que retirar todo eso para volverlo a curar en el hospital. Mientras más rápido sea la reacción en
agarrar a la persona y hacerle llegar al hospital más cercano, más probabilidades de recuperación rápida va a tener el afectado. Cubrir al herido. Se debe cubrir al herido con una manta o similar a fin de evitar el enfriamiento general. O sea, no es nomás echarle agua si en la noche se está quemando, echarle agua, porque le va a dar un cuadro hipotérmico y eso no nos conviene. Debemos mantener el equilibrio de la temperatura corporal. Después, al herido debemos colocarlo en una posición horizontal, generalmente de espaldas en posición lateral si tiene quemaduras, si tiene quemada la espalda, o boca abajo si tiene quemados los costados de la espalda. No dar de beber ni comer al quemado grave. Avisar a los servicios de urgencia, evacuación inmediata, muy abrigados para evitar el riesgo de hipotermia. Esto es interesante porque uno de sus compañeros contaba que ha habido 2 personas que han sufrido quemaduras eléctricas y al estar completamente secos literalmente por la quemadura eléctrica, uno de ellos ha pedido agua porque tenía sed y ha terminado vaciándose más de 1 litro y lamentablemente esa persona ha muerto. ¿Por qué da eso? ¿Por qué se produce eso? Porque internamente, como todo su cuerpo está caliente, al introducir agua genera un intercambio térmico que causa una vasoconstrucción. Y al causar una vasoconstrucción es como tapar las venas. Y al tapar las venas ya no circula la sangre como debería circular, generando coágulos. Y eso puede causar directamente la muerte. En cuanto a las quemaduras cáusticas o químicas, ¿sí? ¿Qué quemaduras se consideran químicas? Ocurre cuando la piel se pone en contacto con un ácido o una base potente, de uso común en productos de limpieza, procesos industriales y laboratorios. Por ejemplo, cuando ustedes agarran ese perclorato o el ácido nítrico para quemar las placas, a veces no tienen el cuidado necesario de utilizar guantes quirúrgicos para sacar la placa, para introducirlos en el quemador. Algunos tienen una reacción inmediata en la piel, se les empieza a manchar lunares blancos en sus manos. De otros se torna de forma café, y hay otros a los que este ácido nítrico les abre la piel. ¿Cuál es este ácido nítrico que les estoy mencionando? Es el ácido con el que van soldando las calaminas, usan cautín y se usa se usa como disolvente para escurrir más la soldadura de estaño. ¿Qué tenemos que hacer cuando ustedes sufran algún accidente químico como ese? Tranquilizar al paciente, identificar el agente cáustico, lavar con abundante agua la zona afectada para que salga todo el químico. Dentro de 15 a 20 minutos hay que seguir lavando con agua. Dado que la ropa queda impregnada del cáustico, se cortará con gran cuidado, excepto la que se encuentre adherida a la piel, que se retirará en el centro médico. Con un trapo o toalla limpia, si se dispone de ellos, hay que secar la piel con mucha suavidad. Muchos dicen que si sangra, o sea, si tu herida, tu quemadura, si sangra es mucho mejor. En realidad, al hacer que la piel sangre, la sangre misma va a empezar a eliminar las impurezas que vayan a tener en su piel. No hay que hacerlo sangrar hasta que se desmaye, ¿no es cierto? Cubrir la zona quemada con paños limpios, trasladar al paciente al hospital, informar del agente cáustico causante. Hay que informar con qué se ha quemado para que sepan qué tratamiento le van a dar.
En quemaduras eléctricas, esto es lo que nos interesa más. En quemaduras eléctricas, la corriente eléctrica, sea generada artificialmente o natural, o sea, ya sean rayos, ocasiona lesiones muy diversas que van desde quemaduras pequeñas hasta traumatismos múltiples y la muerte. En los videos que hemos visto en las primeras clases, ustedes han podido evidenciar que el efecto de una quemadura eléctrica sobre el cuerpo humano va a estar directamente relacionado con la diferencia de potencial que el suministro de energía va a disponer. Si ustedes van a ser expuestos a una tensión de 220 voltios, la quemadura no va a ser tan fuerte. Pero si van a estar sometidos a un nivel de energía de media y de alta tensión, va a provocar quemaduras serias y nocivas en su organismo. Estas lesiones causadas por las quemaduras en media y alta tensión incluso pueden provocarte traumatismos múltiples, o sea, mutilación de partes, cercenación, gangrenación de algunas partes del cuerpo, especialmente de los puntos de ingreso y del punto de salida, o incluso pueden causarte la muerte. La electricidad se extiende a todos los tejidos del cuerpo y llega a causar daños profundos y generalizados. Y esto tiene lógica porque cada uno de sus venitas de ustedes son conductores. Y al ser conductores y estar conectados a todo el sistema nervioso de su cuerpo, de pies a cabeza, de extremo a extremo, esto puede hacer que esas venas, al igual que un cable cuando es energizado con una corriente elevada, lleguen a reventar, causando exteriormente en la piel, como hemos visto en el video, que una persona agarra un cable de línea viva y está sujeto a tierra y este revienta como fusible. El hecho de que las venas revienten también van a mostrarse de forma externa. Al reventar, las venas van a necrosar la piel que está cubriendo esa vena. La acción de la corriente a través del organismo a menudo destruye músculos y altera órganos internos. El órgano más afectado cuando uno se llega a electrocutar es el corazón, porque no importa de qué lado ingrese la corriente o por qué lado salga, cualquier extremidad de nuestro cuerpo está conectado mediante las venas hacia el corazón, llegando incluso a producir paradas cardiorrespiratorias e incluso la muerte. Cuando la descarga eléctrica es muy fuerte, puede darte un paro cardíaco. ¿Qué significa el paro cardíaco? Que tu corazón llegue a detenerse por el sobreesfuerzo que va a recibir. Y esto puede causarte la muerte. El paso de la corriente eléctrica a través de los tejidos produce calor. Ustedes saben cuál es el efecto Joule. El efecto Joule indica que al introducir una corriente por un conductor y al ser excesiva la corriente respecto a la capacidad de conducción del conductor, el exceso de corriente que circule por ese cable se va a transformar en calor. Eso indica el efecto Joule. Por lo tanto, el paso de la corriente eléctrica a través de los tejidos produce calor, que será proporcional a la intensidad de la corriente y a la duración de la exposición. Una tensión de 250 voltios durante 5 segundos puede hacer alcanzar a los tejidos una temperatura de hasta 95 grados centígrados. La consecuencia de la elevación de la temperatura de los tejidos es que se producirán quemaduras tanto más graves. Por tanto, cuanto mayor intensidad de la corriente y cuanto mayor tiempo de exposición tengan ustedes,
más grave va a ser la quemadura eléctrica. Las quemaduras eléctricas por voltaje. Si la electrocución se da por baja tensión, 100 a 220, es necesario que la víctima toque al conductor para que se genere el daño. ¿Qué quiere decir esto? Que sí o sí necesitas agarrar línea y neutro para que pase esa energía a través de tu cuerpo. Y si estás expuesto a esa energía durante 5 segundos, ya vas a hacer que tu cuerpo se eleve la temperatura. Pero normalmente cuando ustedes sufren una electrocución por contacto en baja tensión, no aguantan ni medio minuto. Es la reacción del organismo, el reflejo del organismo, quitar las extremidades que están teniendo contacto con la energía eléctrica. ¿Sí? Pero en caso de que sea alta tensión, bueno, en este caso, alta tensión, hablamos acerca de 30.000 arriba. En ese caso, no es necesario el contacto directo, ya que antes de que se llegue a tocarlo, salta espontáneamente un arco eléctrico y se produce la electrocución. Ejemplo, en los tubos de imagen de televisores, los que eran de rayos catódicos, los que tenían la pantalla grande, los monitores de PC que también eran grandes, y los carteles luminosos que utilizan alto voltaje, o las luces neón que también usan alto voltaje, todos estos a su vez pueden mantener tensiones entre los 4.000 hasta los 17.000 voltios. Aún luego de desconectarlos, la carga inductiva que se acumula en la bobina del transformador va a seguir manteniendo este voltaje. Es por eso que antes a ustedes les decían, si quieres hurgar el televisor, tienes que desconectarlo por lo menos 1 hora, y durante esa hora esa corriente estática que se acumula en la bobina va disipándose. En alta tensión no necesitas hacer un contacto directo. Ustedes antes de llegar al televisor ya sentían esa descarga, y esa descarga que sentían es aproximadamente unos 4.000 voltios más o menos de tensión. La tensión no es tan nociva como lo es la corriente, ¿sí? Cuando se habla de energía de diferencia de potencial acumulada, lo que mayormente se va acumulando en una descarga estática es el voltaje, con una corriente mínima. La corriente alterna a 60 o 50, utilizada habitualmente por las compañías eléctricas, es más peligrosa para los seres humanos que la corriente continua, ya que provoca con mayor facilidad la fibrilación ventricular. Tener presentes que el electrocutado es un conductor eléctrico mientras a través de él pase la corriente. La corriente siempre va a buscar el camino más rápido a tierra, y a veces ese camino somos nosotros, dependiendo si cumplimos con los requisitos mínimos para exponerse a la energía eléctrica. ¿Qué sucede con las quemaduras eléctricas por intensidad o corriente? Corrientes bajas, se consideran de 1 miliamperio, producirán solamente un leve hormigueo en la zona de contacto, así como ese hormigueo que ustedes sienten al abrir el refrigerador con la mano mojada. Corrientes de 10 miliamperios pueden producir contracciones musculares que impidan, por ejemplo, que una mano agarre un cable o pueda soltarlo. Esta corriente de 10 miliamperios es una corriente nominal que usan los señores en rehabilitación de fisioterapia. Con intensidades de 40 a 50 miliamperios, las contracciones pueden afectar a todos los músculos, incluidos los respiratorios, con lo que si el contacto es prolongado, producirá una verdadera asfixia del accidentado, seguida de parada cardíaca y muerte. Las corrientes más altas se consideran a partir de 100 miliamperios, y las corrientes masivas pueden
producir fibrilación ventricular. Aunque el contacto sea de breve duración, arritmia sumamente grave, que ocasiona incapacidad del corazón para bombear sangre al organismo. Y por tanto, esto produce muerte súbita, si no se resuelve en poco tiempo. Las quemaduras eléctricas. ¿Qué tenemos que hacer? Ante una electrocución se debe actuar de la siguiente manera: cortar la corriente eléctrica antes de tocar al accidentado. En caso de que esto no sea posible, aislarlo utilizando un objeto que no sea conductor de electricidad. Por ejemplo, un palo, papel periódico, madera, vigas, plásticos, ¿sí? No emplear objetos metálicos, ya que ustedes van a llegar a ser parte del circuito de descarga. Si no se puede actuar sobre los interruptores, aislarse debidamente usando calzado y guantes de goma o subiéndose sobre una tabla de madera. Cuando el lesionado quede tendido encima del conductor, envolverle los pies con ropa o tela seca, tirar de la víctima por los pies con la pértiga o el palo o un palo, cuidando que el conductor de corriente no sea arrastrado también. Si la electrocución se ha producido en una línea de alta tensión, es muy peligroso acercarse a ella a menos de 20 metros. En estos casos, lo indicado es pedir ayuda a los servicios de socorro y solicitar a la compañía que corte el fluido eléctrico. Debe suprimirse la corriente a ambos lados de la víctima, pues si no, su salvación va a ser muy peligrosa y pueden aumentar el número de víctimas. En caso de parada cardiorrespiratoria, iniciar resucitación cardiopulmonar sin interrupción hasta la llegada del personal sanitario de urgencia, al cual debe avisarse inmediatamente. El tratamiento de las quemaduras es similar al que se lleva a cabo en las quemaduras térmicas, ya que la corriente eléctrica al paso por el organismo produce calor lesionando los tejidos. Si es leve y hay buena recuperación, dar agua con sal, bicarbonato o bebidas isotónicas para reponer los solutos. Cuando ustedes se llegan a electrocutar, van perdiendo electrolitos, van perdiendo hidratación. Para rehidratar el organismo, si es que ha sido una electrocución leve, se puede proceder con este tratamiento de hidratación. Pero si es una quemadura grave que ha afectado que ha afectado el sistema nervioso, no se le debe dar agua. ¿Qué pasa cuando hay fulguraciones o cuando alguien se electrocuta con un rayo? El rayo es un fenómeno natural que produce una descarga masiva e instantánea de corriente continua. Cuando una persona recibe una descarga eléctrica por un rayo, suele encontrarse de pie y presentará una herida de entrada en la parte superior del cuerpo, cabeza o tórax, y otra en la zona de salida, que habitualmente serán los que están en contacto con tierra, los pies. El paciente sufrirá además una violenta contracción muscular que puede proyectarlo a varios metros de distancia, produciéndose además fracturas o lesiones por traumatismo. Pueden producirse lesiones hemorrágicas cerebrales y parada cardíaca por fibrilación ventricular o asistolia, todo lo cual puede ocasionar la muerte inmediata del accidentado. Después de una fulguración o de un rayo, podemos encontrar al accidentado inconsciente, sin respiración ni latido cardíaco y con una pupila dilatada. Ninguno de estos cuadros signos presupone que el individuo esté en situación de muerte irreversible, por lo que deberá iniciarse sin más dilación las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Apertura de la vía aérea, ventilación y masaje cardíaco,
y organizarse el traslado urgente al hospital sin detener en ningún momento la reanimación cardiopulmonar. En la movilización del paciente se deben tener precauciones por la posible presencia de lesiones vertebrales, con especial atención a mantener la estabilidad del cuello. Muy bien, muchachos, estos serían entonces los cuidados que se debe tener a la hora de sufrir quemaduras por accidentes eléctricos. Esto sería todo por hoy, por el avance de la clase. Entre mañana les voy a mandar una tarea para que ustedes puedan preparar una presentación de cómo se debe realizar una reanimación cardiopulmonar, el procedimiento de atención a una quemadura eléctrica, ya sea por descarga en baja tensión, media tensión y alta tensión, o por descarga de rayos. ¿Sí? Eso sería todo por hoy, muchachos. Entonces se les agradece la asistencia. De todas formas, el video se le va